Este fondo documental, construido a mano de la señora Fabiola Lalinde, resultado de todos sus esfuerzos y del arduo camino que tuvo que recorrer para dar con el paradero de su hijo, fue donado en el 2018 por la misma Fabiola Lalinde a la Universidad Nacional en la sede de Medellín. Este archivo que construyó para documentar la lucha por la verdad sobre la desaparición forzada de su hijo, Luis Fernando Lalinde, abarca desde 1984 a 2018 y se encuentra específicamente en el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas en la sede de Medellín y puede ser consultado en físico los días de lunes a jueves en los horarios de oficina. La dirección es Carrera 65, número 59A, 110, bloque 19, 103, Medellín, Colombia. También cuenta con un acceso virtual en una base de datos que construyó la Universidad Nacional, donde se encuentran los documentos digitalizados y los pueden consultar en esta base de datos mencionada. Asimismo, el fondo documental puede ser consultado en el Centro de Memoria Histórica, donde está digitalizado de manera parcial, como parte del Archivo Virtual de Derechos Humanos. Para aclarar, cuál es la finalidad que tiene cada institución sobre el fondo de Fabiola Lalinde. En el caso de la Universidad Nacional se encarga de la preservación física, el uso social y académico, de tal manera que se tiene el acceso físico y directo al archivo, teniendo en cuenta que fue donado principalmente a esta entidad, mientras que el Centro de Memoria Histórica se centra en su visibilización, digitalización y el reconocimiento nacional y también internacional. Específicamente en la Universidad Nacional, refleja una problemática en el aspecto de que, a pesar de que se intentó clasificar el fondo documental, pues su alcance por unidades documentales pues no refleja una distinción clara de cada uno de los incluidos, en gran parte representando demasiada heterogeneidad en la descripción que se le da al fondo. Y esto, pues, originado también a la relación de que de 711 unidades documentales, 309 no tiene definido el alcance. En lo que mencionan ellos, la Universidad Nacional, mencionan que tienen 325 unidades documentales y 1.371 folios. En lo que respecta al Centro de Memoria Histórica, el fondo documental lleva el nombre de Fabiola Lalinde de Lalinde, abro paréntesis, Operación Civil y cerro paréntesis, que se encuentra organizado por series, por subseries y tipos documentales. Sin embargo, pues si yo quiero verificar cuáles tipos documentales tienen tanto para las series y subseries, no es posible. Según ellos, pues presentan que tienen 141 registros. Entonces, como podremos observar en este cuadro, tiene la serie Diario Testimonios de la Desaparición Forzada de Luis Fernando Lalinde y repercusiones, con la subserie Prensa Escrita. La serie Ciencias Forenses, Exhumación e Identificación y con una subserie pues, de material bibliográfico. Y por otra parte presenta otra serie que es material bibliográfico. ¿Cuántas unidades documentales se logró verificar en este fondo? Contienen 303, que va desde de la acción de tutela hasta el volante. Lo que podemos mencionar es que a pesar de que tenga estas dificultades en la consulta de los documentos, tanto la Universidad Nacional como la de Memoria Histórica presenta una buena digitalización, es de calidad, y pues los reflejan de manera que están disponibles para su consulta. Para la descripción del documento como muestra de fondo de Fabiola Lalinde, el documento representa un recorte de prensa titulado Doña Fabiola Lalinde, madre de los desaparecidos. Podrá ser consultado a través de un formato digital de un folio. Está disponible pues, en formato PDF y el tamaño del archivo es 2,2 megabytes. El recorte de prensa es un reportaje especial del periódico El Colombiano publicado en Medellín el domingo 10 de mayo de 1992 como un reportaje especial y realizado por el periodista y columnista Alejandro Iquita Rivera. El tema central del recorte de prensa es la lucha que ha tenido que llevar Fabiola a raíz de la desaparición de su hijo Luis Fernando Lalinde, donde pues el columnista Alejandro Iquita pues la representa a ella, a Fabiola, como la madre de 1.800 hijos desaparecidos en el país colombiano, donde no es como, no la refleja como una ama de casa contemporánea, sino que su hogar pues se va dirigido a la asociación a la cual pertenece, que es Asociación de Familiares de Detenidos, el ASFADES.
Además, continúa dentro de este em, recorte periódico, narra como los sucesos previos de la desaparición del joven, asimismo como las características las características y sus capacidades intelectuales que tenía Luis. Asimismo también el de expresar la crueldad que vivió pues, desde el momento de la captura. Además, el recorte menciona bajo el titular ¿Dónde está mi hijo?, revelando un primer acercamiento que Fabiola eh, tenía hacia Héctor Abad Gómez, en ese entonces presidente del Comité Regional, donde pues recibió el apoyo junto con su hijo Jorge en la búsqueda hacia el paradero de Luis, en donde pues Fabiola descubrió junto con Héctor pues en Río Sucio un enterrado NN alias Jacinto. Entonces, por ello, pues menciona que el juez exhortó al batallón Ayacucho sobre dónde había quedado Jacinto, pero no contestan, queriendo señalar Fabiola, pues a través de este recorte, pues sus sentimientos al expresar cómo son condecorados y ascendidos los militares en lugar de enfrentar responsabilidades por sus acciones. Asimismo, pues también Fabiola, lo que menciona el recorte de prensa es que Fabiola vivió junto con su hijo el enfrentarse a acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, donde las autoridades militares allanaron su casa, plantaron drogas como evidencia y los arrestaron bajo los cargos inventados de narcoguerrilleros, siendo encarcelados en la cárcel del Buen Pastor. Además, también pues mencionan a Fabiola como utiliza el humor pues, para lidiar ante la adversidad. Añade pues una matiz de resiliencia pues que tiene la historia. Fabiola pues la Linde expresa también sentimientos de angustia al mencionar que se ve temerosa por su seguridad y recordando pues la desaparición de su hijo pues le solicitó a una compañera de prisión estar alerta mientras los guardias las llevan a encontrarse con la comisión, la OEA, quienes pues tras enterarse de su detección vinieron a visitarla y 15 días después pues ella y su hijo fueron liberados, donde los restos del NN Jacinto pues fueron trasladados a medicina legal en Santa Fe de Bogotá para su investigación. Finalmente el pasaje pues concluye con un sentimiento de resignación y desconsuelo cuando los restos hallados resultan insuficientes pues para confirmar la suerte de su hijo, rodeado de montañas que albergan secretos oscuros y simbolizan la lucha y la tragedia de muchas familias colombianas que buscan respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos en medio del conflicto. Un aspecto interesante que tiene Alejandro Guita es luego de hacer una mención especial al Día de las Madres en referencia a cientos de madres que han pasado por una situación similar a la de Fabiola, pues aclarando que el reporte de prensa se publicó el 10 de mayo, es como así Fabiola se ha convertido en un símbolo que representa el dolor de las madres, siendo llamada así Doña Fabiola, la linda madre de los desaparecidos. Asimismo, pues lo que podemos ver reflejado también son dos fotografías. En la primera se puede observar las protestas pacíficas que se llevó a cabo probablemente por los miembros del ASFADES. Una de ellas sostiene el cartel llevando el escrito desaparecidos en alusión a los hijos que fueron secuestrados. En la segunda fotografía es un retrato de la señora Fabiola Lelinde. Bueno, en relación con el contexto amplio acerca de este fondo documental, tenemos que Luis Fernando Lalinde era un joven perteneciente a la organización subversiva y a raíz de esto fue capturado por el ejército colombiano en el municipio del Jardín, en Antioquia. Esto ocurrió a partir de que quiso unirse a las huestes insurgentes en octubre de 1984 y aquí alcanzó cierto grado de dirección. Aunque hay testigos vivos que lo identificaron, nunca fue registrado como desaparecido ni ante las autoridades competentes y tampoco se catalogó como persona desaparecida. El hecho de que haya sido una persona que perteneció a estos grupos al margen de la ley fue uno de los principales desencadenantes de su desaparición. Inicialmente vamos a dirigirnos a lo que es los mediados de los 80, que ocurrieron eventos trágicos que moldearon la historia de Colombia. En lo que respecta el 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19, Movimiento 19 de Abril, irrumpió en el Palacio de Justicia en Bogotá, tomando como rehenes magistrados, visitantes, empleados. La operación pues, tenía el objetivo de forzar al gobierno a un juicio político al presidente Belisario Bentancur y a presionar por reformas. La respuesta militar fue inmediata y pues contundente, pues dando como resultado una batalla campal, dejando pues el edificio en ruinas. El asalto y la posterior intervención militar se saldaron con más de 100 muertos, incluyendo 11 magistrados y numerosos desaparecidos. Este evento es recordado por la polémica sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado y la desaparición de varios rehenes, cuyas circunstancias aún son objeto de debate y de litigio. En lo que respecta, en 1986, Colombia enfrentó un incremento sin precedentes en la violencia relacionada con el narcotráfico. Los carteles de Medellín y Cali eran liderados respectivamente por Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orjuela, considerando
pues o sea, considerando la riqueza y el poder de estos carteles, crecieron exponencialmente y con ello pues la violencia en las calles. El narcotráfico pues se infiltró a muchas capas de la sociedad y del gobierno, exacerbando la corrupción y la inseguridad en el país. El 25 de agosto de 1987, el médico y defensor de derechos humanos Héctor Abad fue asesinado en Medellín junto con su colega Leonardo Bentancur Borda. Este asesinato marcó un punto de inflexión en la violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia, ya que pues Abad era una figura prominente que denunciaba las violencias de derechos humanos por parte de grupos paramilitares, guerrilleros y del Estado. Su muerte simbolizó el alto riesgo que enfrentaban los activistas y exacerbó el clima de terror en el país, donde la violencia paramilitar y guerrillera pues continúan en aumento. En 1988, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó el caso de Luis Fernando Lalinde, desaparecido y asesinado en manos del ejército colombiano en 1984. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la violación de estos derechos humanos, marcando un importante precedente en la búsqueda hacia la justicia para las víctimas de desaparición forzada. En represalias, pues Fabiola Lalinde, junto con su hijo Jorge, fueron arrestados falsamente bajo cargos de narcotráfico y de guerrilla. Este hecho subrayó la continuada represión y criminalización de las víctimas y sus familias que buscaban justicia. El 18 de agosto de 1989, el candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado durante un mitin en Soacha. Galán era un crítico feroz del narcotráfico y había prometido luchar contra los carteles de drogas. Su, su asesinato pues, fue atribuido pues, a los carteles, particularmente el de Medellín, y desató una ola de indignación nacional e internacional. La muerte de Galán intensificó la guerra contra el narcotráfico, llevada a cabo por el gobierno colombiano, junto con el apoyo de Estados Unidos, la inclusión de operaciones militares y una mayor cooperación en la extradición de narcotraficantes. Para el 11 de noviembre de 1988, la masacre de Segovia fue perpetrada por grupos paramilitares con el apoyo de sectores del ejército. Este ataque fue dirigido contra la población civil de Segovia, Antioquia, en represalias por el supuesto apoyo de la Unión Patriótica, la UP, un partido político de izquierda. La masacre resultó en más de 40 muertos y decenas de heridos. Este evento pues, subrayó la brutalidad de los paramilitares y la complicidad de cientos de sectores del ejército en actos de violencia política. La matanza de Segovia se convirtió en un símbolo de persecución sistemática contra la Unión Patriótica y otros movimientos de la izquierda. El 4 de julio de 1991, Colombia promulgó una nueva constitución que representó un hito importante para la historia del país. Esta constitución introdujo importantes reformas en materia de derechos humanos, inclusión social y participación ciudadana. Además, estableció el actuar de la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de fortalecer el sistema judicial y luchar contra la impunidad. En 1992, Fabiola Lalinde, pues junto con su equipo, pues se encuentran, pues sin confirmar aún, los restos de Luis Fernando Lalinde en una exhumación. Estos restos, pues, tuvo lugar en el paraje em, remoto de las montañas de Antioquia, donde se creía que había sido enterrado después de ser desaparecido y asesinado por el gobierno colombiano en 1984. En 1993, fue la muerte de Pablo Escobar, pues a pesar de que, pues a manos de las fuerzas de la seguridad colombiana en un operativo de Medellín, y a pesar de que su muerte no significó un punto eh, del fin del narcotráfico, pues sí debilitó significativamente lo que corresponde a los carteles de Medellín y pues permitió un reordenamiento de poder entre los carteles restantes. Pues esto particularmente, pues el de Cali, contribuyendo a un impacto significativo en la dinámica del narcotráfico en Colombia, llevando a una fase de fragmentación y de diversificación de las rutas y métodos de operación. En 1994, pues ahí fue cuando se confirmaron, a través de pruebas forenses, la confirmación de la identidad de los restos de Luis Fernando Lalinde. La confirmación fue un momento pues, crucial para la familia Lalinde, que validó pues, durante todos los años de lucha las búsquedas inalcanzables por la verdad. Este resultado pues, no solo proporcionó el cierre pues, para la familia, sino que también fortaleció em, el caso contra las autoridades responsables de su desaparición y asesinato. En cuanto al contexto inmediato, se centra un poco más en la historia y la experiencia que recorrió la señora Fabiola Lalinde, siendo protagonista de la pieza documental que estamos analizando. Esta señora fue pedagoga, activista y defensora de los derechos humanos en Colombia, y con su familia emprendió la búsqueda de su hijo, Luis Fernando, que fue desaparecido, torturado y asesinado a manos del ejército colombiano. La señora Lalinde inicialmente era una madre de casa, como cualquier otra, madre de su hijo, viuda, que pues a raíz
de que le fue arrebatado su hijo, emprendió, digamos, este camino de activista y defensora de los derechos humanos, y que con su cuidadoso trabajo documental y su valiente testimonio al público, recibió el apoyo de numerosas organizaciones internacionales. Tanto así que su fondo documental fue incluido dentro del programa de memoria del mundo. Como caso emblemático para la contribución a la paz y a la justicia a través de la búsqueda de la verdad. Fabiola también contribuyó a la creación de un programa de apoyo jurídico y psicológico para aquellas madres víctimas de la violencia y que también pasaron por situaciones similares de desapariciones de sus hijos. Como último acto de este proceso y de esta historia, la señora Fabiola decidió donar su fondo documental a la Universidad Nacional en la sede de Medellín, y hizo parte de una organización de madres llamada ATFADES, creada en el año de 1982. Esta organización se dedica principalmente a, digamos, está conformada por madres que han pasado por situaciones similares a las de Fabiola, donde han desaparecido a sus hijos, y luchan y protestan al Estado y al gobierno para que se hagan responsables de estas desapariciones. Tiene esta pieza documental, puede decirse que tiene un toque de sentimentalismo que lleva al lector a reflexionar acerca de la situación que cruzaba el país con respecto a las desapariciones forzadas y también a las ejecuciones extrajudiciales. Para la consulta del fondo documental de Fabiola Lalinde, nos vamos a dirigir, en este caso, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en su archivo virtual, bajo el siguiente URL, donde se encontrará en la descripción del video, y al final también se encontrará un manual donde se podrá ser consultado a través de un código QR. En este caso, es necesario tener una cuenta asociada. Si no contamos con ella, seleccionamos Regístrate. Posteriormente nos dirigirá a un formulario, llenamos los campos, seleccionamos Registrar, y ya cuando tengamos finalizado este registro, vamos a iniciar sesión. La sesión, el usuario es con la cédula de ciudadanía y la contraseña anteriormente registrada, donde pues, le damos en consultar. Para realizar la búsqueda, pues también contamos con un tutorial hecho por el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica. Y pues para la búsqueda, pues en este caso vamos a realizar con búsqueda simple. En el buscador colocamos la palabra clave Fabiola Lalinde, buscar, y a continuación se nos abrirá todos esos registros asociados a esa palabra clave. Entonces, para verificar el fondo documental, vamos a seleccionar ver ficha fondo, donde se nos abrirá una ventana emergente, donde el fondo se llama Fabiola Lalinde, Operación CDB. Estos registros se podrán acceder tanto por serie, que se encuentra acá, subserie, y tipos documentales. Sin embargo, los tipos documentales no es recomendable, dado que estos tipos documentales no se asocian estrictamente al fondo, algo que se debe mencionar, dado que pues, es un inconveniente que encontramos también en la manera en cómo están organizados estas unidades documentales. Pero para ello, pues recomendamos ingresar ya sea por serie o subserie documental. Entonces acá seleccionamos subserie prensa escrita, por ejemplo. Seleccionamos en buscar. Se nos abrirá otra ventana emergente em, donde, pues para verificar la unidad documental en la cual deseamos, donde se encuentran todos estos registros, vamos a seleccionar en ver documento, por ejemplo ver documento completo. Se nos abrirá una ventana emergente. Acá aparecerá un PDF donde también lo podemos descargar y guardarlo en nuestro equipo. Para verificar la ficha que contiene esta unidad documental, seleccionamos ver ficha completa. Se nos abrirá otra ventana emergente. En el caso de la Universidad Nacional, ellos contienen una base de datos. Ingresamos en este link y pues para nosotros recomendamos descargar este documento para poder visualizarlo mejor. Entonces, pues lo que podemos verificar es que está de esta manera descrita, y al finalizar es donde podemos visualizar la unidad documental a la cual desean verificar. Es muy importante que historiadores, investigadores y personas interesadas en esto consulten el fondo documental de la señora Lalinde, ya que resulta pues bastante interesante, y pues al haber alcanzado como una escala tan alta, haber llegado a instancias internacionales, ayuda a que haya tenido un protagonismo y una relevancia
bastante significativa en el país con relación a las desapariciones forzadas y a la época de violencia que ha pasado el país y pues que aún guarda secuelas de esta.